¿Tiene el host este muchacho? Ah, no, ahora lo hago, se me pasó. Pero ahí está, ¿eh? ¿O querías que grabe yo? No, ya está grabando. Bueno, listo. ¿Me avisan cuando se ve la pantalla? Está perfecto, Gastón. Genial. Bueno, lo que les voy a proponer, así como última clase incluso de las de ejemplo, por eso lo pensé también de esta manera, y dado que están a un paso o algunos y algunas ya empezando a armar la planificación, más que presentarles una clase en particular, mi idea es presentarles toda una secuencia y voy a puntualizar en algunas actividades de esa secuencia. Es una secuencia para enseñar evolución en la escuela secundaria. En particular, evolución para biología es un contenido transversal, seguramente hay alguno en química y en física, la verdad que desconozco qué contenido puede ser transversal. Es importante para cualquier estudiante conocer los modelos básicos de la evolución porque le permiten pensar un montón de cuestiones de la vida cotidiana, sin ir más lejos, por ejemplo, lo que fue pasando con el virus del COVID y sus mutaciones y nuevas cepas y la cuestión de la posible resistencia, etcétera, podrían explicarse a partir de los modelos de evolución. Y como tema en particular, tiene muchas dificultades en términos comunes a cualquier modelo científico, dificultades en torno a que los modelos científicos son contraintuitivos, a que hay concepciones alternativas de los estudiantes que no permiten entender esos modelos, pero también dificultades muy específicas para los modelos de evolución, que tienen que ver con cuestiones bien teóricas, ¿no? Voy a mencionar alguna en algún momento de la presentación. Mi idea para esta presentación es que intenten identificar, o al menos que podamos charlar al final de que les cuente la estructura de la secuencia y las actividades, identificar algunos conceptos de las dos didácticas específicas que hayan trabajado, a ver si los encuentran dentro de esta planificación. A manera un poco de rememorar los modelos didácticos que han trabajado y que eso a su vez pueda servir para ya empezar a pensar la planificación, ¿sí? Los objetivos generales de la secuencia esta que les comparto es que los estudiantes comprendan los modelos de selección natural y especiación alopátrica. La decisión de esos dos tiene que ver con que están prescriptos curricularmente, y por eso la secuencia está pensada para estos dos modelos. Otro de los objetivos generales es que los estudiantes reflexionen sobre sus propias estrategias de aprendizaje. Y un último gran objetivo es que reflexionen metacognitivamente sobre diversos obstáculos que dificultan la comprensión de los modelos de selección natural y especiación alopátrica. Acá la palabra obstáculo tiene una carga teórica importante que tiene que ver con que son ciertos modos de razonar que tenemos los sujetos que de alguna manera estarían influyendo en cómo aprendemos estos modelos en particular, ¿sí? Después me voy a detener en alguno muy mínimamente. La secuencia está estructurada a partir de 4 momentos o 4 tipos de actividades, unas actividades de exploración, unas de evolución de los modelos iniciales, unas de síntesis y unas de aplicación. Respecto de las actividades de exploración, serían los primeros tipos de actividades que les propongo a los pibes, en los cuales tienen como dos grandes objetivos. Por un lado, que los pibes entiendan hacia dónde vamos con esta secuencia didáctica, que entiendan también como cuáles son el fenómeno que va a disparar la construcción del modelo que vamos a enseñar. Y por otro lado también tiene como un objetivo más para mí respecto de conocer un poco cuáles son las ideas de estos estudiantes y partir de ellas para poder retomarlas en el resto de la secuencia. Solo les voy a contar explícitamente la actividad 1. En la actividad 1 yo les propongo a los estudiantes que expliquen el caso de los lobos árticos, un caso que... Perdón, Gastón, sí. que te interrumpa. Yo veo la mitad de la pantalla. ¿Ustedes todos ven bien? Quiero decir, me falta un pedazo. No, yo la veo bien. Yo veo todo. Sí, Sí, creo que sí.
es porque se ve nada, bien. no dije nada. Discúlpeme, me voy a multiplicar por 0. Dale. No, André, no, nos quedamos sin profe. Bueno, todos ven la pantalla, entonces todos ven los hermosos lobos, aunque Andrea en vez de 3 debe ver 1,5 más o menos, de lobos árticos. Bueno, el caso que les propongo a los estudiantes es este caso de los lobos árticos. La verdad que ahora viéndolo después de varios tiempos me parece un caso súper pedorro, pero bueno, es lo que hay, les cuento lo que sale. En este caso, lo que les propongo a los estudiantes es que los lobos árticos antiguamente no eran ni de ese color, ni de ese tamaño, ni con esa cantidad de pelaje, y lo que les propongo explicar es cómo explicarían que los lobos actuales tengan un pelaje blanco si sus antecesores no tenían el pelaje de ese color. Eso es al principio de la secuencia didáctica, y la particularidad que tiene es que les pido que lo expliquen en 2 formatos diferentes, en texto y en dibujo. Y este es uno de los dibujos que más me gustan, es el dibujo del lobo endrogado. En este dibujo la alumna dibuja el cambio de los lobos a través del tiempo, y yo noto que la segunda viñeta, hay un lobo que tiene unos ojos bien grandes, entonces me acerco a la alumna a preguntarle qué significa este lobo, así como sorprendido. Entonces ella lo que me cuenta es que ella lo dibuja así, porque el lobo vio que cambió el clima, entonces se dio cuenta de que tenía que cambiar, y es por eso que después sigue todo el cambio, ¿no? Para la gente que no es de biología, probablemente puedan, quizás no tanto en el sentido de se dio cuenta y cambió, pero probablemente tengan unas ideas parecidas sobre el tema del cambio, sobre un cambio más bien lineal, que va progresivamente cambiando de un color a otro. Para la gente que es de biología, sabe que esto es complicado en términos de los modelos científicos. La evolución no es lineal y tampoco se ocurre porque los organismos se dan cuenta o necesitan cambiar en función del ambiente, ¿no? A partir de las explicaciones en dibujo y las explicaciones en formato texto, lo que hago es armar un esquema que de alguna manera representa las ideas iniciales de los estudiantes. Este es uno de los esquemas, de los varios que tengo dando vueltas. En este esquema van a ver una parte superior donde aparecen las ideas sobre cómo cambian los lobos a través del tiempo, y una parte inferior que tiene que ver con el origen de las diferentes especies. Eso también aparecía en la consigna, aunque no se los mostré. Este esquema va a ser muy importante durante toda la secuencia, porque se va a retomar todo el tiempo. Al final de la presentación les voy a contar la actividad en la cual lo retomamos. Luego de esas actividades de exploración, de introducción del tema, de despertar el interés de los estudiantes, aparecen las actividades de evolución de los modelos iniciales. Estas actividades tienen el objetivo de ir construyendo algunas ideas principales sobre los modelos de la biología evolutiva, y que los estudiantes puedan ir de alguna manera integrándolas a sus propias explicaciones. Acá hay unas primeras 3 actividades que hago donde lo que trabajo con los estudiantes son como las ideas fundamentales de los modelos de evolución por selección natural y especiación alopátrica. Entonces, por ejemplo, aparecen ideas como, trabajo en la primera, les muestro un video y nos ponemos a discutir sobre la variabilidad y sobre la heredabilidad, que son cosas que ellos ya traen de genética del año pasado. En otro momento leemos un texto sobre un fenómeno y resolvemos problemas para construir la idea de que algunos factores del ambiente influyen en la supervivencia y en la reproducción de los individuos. Y una tercera actividad donde lo que trabajamos es que la probabilidad de la reproducción y la supervivencia en un ambiente va a depender de la interacción entre cómo es ese individuo y las características del ambiente, ¿no? Básicamente, fíjense que cada actividad está pensada para construir un elemento del modelo científico. O sea, no propongo una única actividad para enseñar selección natural, ¿no? Como si fuera fácil aparte. Siguiendo con este tipo de actividades, hay otras 3 actividades, ahora sí para retomar esas 3 ideas que habíamos trabajado y poder armarlas o manejarlas, amasarlas y construir una primera aproximación al modelo de selección natural, y otras 2 actividades para construir una primera aproximación al... Quedó feo, Mea.
quedó feo. Sería el modelo de especiación alopátrica. Bueno, sobre esta les quería mostrar esta de armado de criterios. Sí, fíjense que en la 7 lo que hago es utilizar una analogía entre selección natural y selección artificial, que es una analogía muy utilizada por muchos autores. En el 10 les propongo la lectura de un texto de Borges, de Funes, El Memorioso, no sé si lo conocen ese texto, pero que sirve para trabajar la cuestión de el concepto de especie y la importancia de la variabilidad y de tener en cuenta la variabilidad y así. Les cuento la actividad 9. En la actividad 9, lo que les propongo a los estudiantes es una posible respuesta al caso de los lobos, dada en este caso por un exalumno que se llamaba Agustín, y que lo que tenían que hacer era, después de, imagínense que ya habíamos construido al menos un posible modelo de selección natural, lo que tenían que hacer era revisar esa explicación, ¿no? Y identificar qué frases de esa explicación no coincidían con el modelo y por qué. Una vez que hacían eso, les proponía la parte B. En la parte B lo que les pedía era que armaran una lista de tips, ideas, criterios que tendrían que tener en cuenta al momento de resolver un problema en el cual se pudiera aplicar la selección natural, ¿no? Y que para armarla no se olvidaran de revisar lo que pusieron en la parte de esta actividad y de utilizar los mapas, estos esquemas que veníamos trabajando para decidir esas ideas. Cada estudiante armaba como su propio listado de ideas. Acá hay uno en particular de Lara, donde lo que me parece que es interesante que aparece y que quería comentar es las primeras dos ideas. Fíjense que lo que Lara marca es que nadie selecciona a los individuos y que no hay un objetivo, pero pareciera que sí. Fíjense esto, que puede sonar raro, porque parece no ser parte del modelo, o sea, no aparece ningún concepto ahí en particular, tiene que ver con una reflexión metacognitiva sobre lo que implica la selección natural. Tiene que ver con reflexionar sobre que nosotros, como sujetos, solemos pensar que las cosas están hechas para algo. Lo mismo pasa cuando pensamos el cambio de los organismos a través del tiempo. De hecho, seguramente si les preguntara a la gente de química o a la gente de física que está acá cómo cambian a través del tiempo, podríamos haber hecho eso y no me di cuenta de hacerlo, para hacerles pisar el palito solamente. Seguramente la explicación tendría que ver con que cambiaban para algo, con que el ambiente había influido en ese cambio, de manera que lo había dirigido, etc. Entonces acá la alumna anota estos ítems como para, de alguna manera, despegarse de ese modo de pensar más general que tenemos los sujetos. Cada uno hace estos tips con estas explicaciones y lo que les propongo a los estudiantes es tratar de consensuar algo entre todos. Y esta es una de las fichas que consensuamos de lo que tendría que tener una buena explicación utilizando el modelo de selección natural. Vi que hay algunos comentarios en el chat, pero no los leí. Si habilitan el micrófono, ¿sí? Los químicos tenemos QE, no caemos en la trampa. Qué garrón que no les hice caer en la trampa antes. Bien. En este esquema, en esta especie de receta para construir una buena explicación, fíjense que al final, el anteúltimo punto dice acordarse del PSGP, pensamiento de cambio generado con un propósito. Eso tiene que ver con que con los estudiantes lo que hicimos fue reflexionar sobre esos modos de pensar, reflexionar sobre este modo de pensar finalista de que las características de los individuos se originaron por algún fin, y en vez de yo decirles a esto en biología se le llama finalismo, a esto en biología se le llama teleología, lo que les propuse a los estudiantes fue ponerle un nombre a ese modo de pensar, de manera que nos sirviera todo el tiempo durante las discusiones de los problemas de selección natural para poder mencionarlo y acordarnos de él. El nombre que le puso este grupo clase en particular fue ese, pensamiento de cambio generado por un propósito. Entonces, ¿puedo hacer un comentario? Sí, dale, Andrés. No, cuando termines esta parte, decime. Que lo interesante que tenía esto era que, por ejemplo, cuando estaban discutiendo algún problema, como los que les voy a mostrar ahora después,
lo que empezaba a pasar entre ellos era que decía, bueno, pero ojo, cuidado, vos ahí estás PCGPando, por ejemplo. A mí me gusta inventar palabras y a ellos también. No, quería hacer un comentario. Fíjense que esta suerte de tips que Gastón le propone a los chicos y a las chicas que armen, no es ni más ni menos que si lo miramos con los anteojos del modelo de argumentación científica escolar que yo compartí con ustedes, no es ni más ni menos que la parte o la componente teórica, a excepción del último, la componente teórica de una explicación que tenía que ver con elegir las partes adecuadas del modelo, como las características fundamentales. Y fíjense que en la última, donde dice fundamentar siempre lo que uno escribe, poner ejemplos que hagan más fácil la comprensión, la primera parte tiene que ver con la conclusión, la posibilidad de hacer una conclusión en la componente teórica, y en la última, donde dice ejemplos para hacer fácil la comprensión, está apuntando, si uno lo mira desde ese modelo, a la componente retórica y pragmática que tiene que ver con no perder de vista al receptor de esa explicación. Nada, eso nomás. Bien, bueno, ¿me siguen hasta acá? Supongo que sí. Luego de ese grupo de actividades, ya pasando a la actividad 12 en adelante, llega el momento de síntesis y estructuración. Este momento tiene que ver con detenerse a pensar, bueno, hasta acá, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos pensando? Como de alguna manera salir un poco de lo que estábamos haciendo para poder reflexionar sobre eso que está ocurriendo en el aula. Y para ello les voy a mostrar esta actividad, que es la actividad de pensamiento en voz alta. En esta actividad es una actividad de generalización. ¿Por qué de generalización? Porque hasta el momento, incluso aparece en la actividad que les mostré antes, veníamos trabajando todo sobre los lobos árticos. O sea, todos los componentes del modelo que yo quería enseñar eran sobre los lobos árticos. Con lo cual, hasta acá, la explicación de los lobos árticos, supuestamente esperaríamos que la tengan súper bien los pibes. Lo que pasa es que esa explicación me sirve solo para el caso de los lobos árticos, ¿no? En términos de el modelo que yo quiero construir, que me pueda servir para pensar en otro tipo de explicaciones, bueno, necesito abstraerme. Y para eso fue esta actividad. En esta actividad les proponía a los pibes hacerla en parejas. Uno de los pibes funcionaba de resolvedor o resolvedora y el otro de observador observadora. El resolvedor lo que tenía que hacer era resolver uno de los problemas, que ahora les cuento cuáles eran, en voz alta, mientras que el observador lo que tenía que hacer era registrar todo lo que el resolvedor decía. No era fácil para nada esta actividad. Fíjense que yo acá, una de las pretensiones que tengo como docente es que los estudiantes tengan que explicitar qué están pensando mientras están resolviendo el problema. Fíjense que eso tiene una carga, una demanda cognitiva enorme. Bueno, pero para eso hubo un montón de actividades anteriores donde estuvimos reflexionando sobre el pensamiento. Acá les proponía dos ejemplos alejados de los lobos, uno que tenía que ver con la resistencia de los piojos al vinagre y uno que tenía que ver con el desarrollo de espinas en el arbusto del calafate. Los estudiantes invertían sus roles y lo que tenían que hacer era explicitar cómo iban resolviendo el problema y resolverlo, mientras que el observador registraba. Acá hay un ejemplo de lo que pasó en uno de los cursos. Para el caso del calafate, Karina escribe su explicación, tal como se lo habíamos pedido. Ella dice que había muchas plantas de calafate, a una de ellas le salió una espina y cuando los animales iban a comer sus bayas no lastimaban tanto la planta. Lo que hizo que ésta se reprodujera más que las otras y al fin de varias generaciones todas tengan espinas. La construcción de esa explicación por parte de Karina tuvo que ver con lo que observaba Mónica. Dice, fíjense que ella lo que está haciendo es escribir lo que la otra hacía o explicitaba. Lee ambos y elige un problema, pensando, usa lo que ya sabe, un ojito hizo plop y se hizo semiespina, no sabe. Mira el diagrama, este esquema que teníamos, y se queda pensando, no sabe si elegir el camino fácil, que es el con motivo,
Ese camino fácil con motivo es lo que veníamos hablando antes de la teleología del finalismo. Fíjense que acá la estudiante Karina entiende o es consciente de que pensar de manera teleológica, de pensar de que las espinas se produjeron porque la necesitaba el arbusto, es la manera fácil de razonar, y no sabe si elegir ese camino fácil o más bien el difícil, que tenía que ver con pensar un poco más, ¿no? Razona, pide ayuda a Alan, piensa, empieza a pensar en voz alta para razonar, explica qué sucedía con las plantas, lo que sopló, bla, 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 bla. Llegamos a la parte final de la secuencia didáctica. En esta parte en particular, hubo un momento bien importante que tuvo que ver con el tema de la abstracción. Fíjense que antes veníamos hablando de los lobos y acá empezamos a hablar de piojos, empezamos a hablar del calafate. Entonces en este momento hubo que detenernos a decir, bueno, eso que pensábamos para los lobos, quizás lo podemos aplicar para los piojos, para el calafate y para otros tantos ejemplos. De alguna manera sirve para abstraer ese modelo que habíamos construido en base a los lobos solos, ¿no? Al final de la secuencia hay varios tipos de actividades. Dentro de esas actividades hay una actividad donde discutimos la cuestión de los árboles evolutivos, una actividad más metacognitiva para pensar en las estrategias, en particular las analogías que habíamos utilizado mucho en la secuencia y cómo nos habían servido para aprender. Una actividad que tuvo que ver con aplicar ese modelo que habíamos construido a diversas situaciones, pero que estas situaciones estaban pensadas en orden creciente de complejidad. Piense que pasamos de lobos a pensar en piojos y calafate, y acá nos fuimos a pensar en bacterias y la resistencia bacteriana a los antibióticos, que es un ejemplo más complejo que los otros porque tiene que ver con organismos que ni siquiera puedo ver, con lo cual imagínense que pensar en términos de variabilidad es mucho más complejo. Después un segundo ejemplo que tiene que ver con los humanos y con la intolerancia a la lactosa, que es mucho más complejo porque nos involucra a nosotros como sujetos, pero también porque nosotros sí tenemos intenciones y podemos hacer cosas con nuestras intenciones, y eso influye en los tipos de explicaciones evolutivas que podemos construir, ¿no? Y un tercer ejemplo de unos peces ciegos en una caverna, que es más difícil aún, porque no se está ganando un rasgo, sino que lo que está pasando es que se está perdiendo ese rasgo. Luego de discutir... Sí. Te hago una consulta. Están preguntando cuánto dura la unidad didáctica y si cada actividad es una clase, porque no lo habías dicho al principio. Bien, la unidad didáctica puede durar desde una semana a 3 meses, 4 meses, dependiendo del tiempo que ustedes les quieran dar. En general, yo suelo tardar 3 meses para dar toda la unidad didáctica. Cada actividad no es una clase, porque dentro de una clase pueden haber 2 actividades, o una actividad que es muy larga, como por ejemplo esta de los casos, puede durar 2 clases. Al finalizar la secuencia didáctica, hay 3 grandes actividades. Una es una discusión sobre publicidades, que era algo que habíamos hecho en las actividades de exploración, y ahora volvemos a retomar esas publicidades. Una analogía entre un viaje y el proceso de aprendizaje para reflexionar individualmente sobre cómo aprendí evolución. Y una última actividad, que es una actividad final que es muy similar a la actividad inicial, a la actividad de los lobos, pero esta vez para transferir a otros casos y de alguna manera como una evaluación sumativa de lo que se había hecho. Yo les dije que el esquema que habíamos construido inicialmente era muy importante dentro de la secuencia. Y esto es así porque en distintos momentos de la secuencia, que están marcados con asteriscos, que los pasé así rápidos, lo que les proponíamos a los pibes era volver a revisar el esquema ese que habían hecho y volver a explicar mediante dibujos el caso de los lobos árticos. O sea que lo que iba pasando con ese esquema era que a medida que íbamos avanzando se iba transformando. Se iban incluyendo nuevas ideas, se iban marcando algunas cosas en las cuales no estaban de acuerdo como equipo o todavía tenían dudas sobre ese tema en particular, y así sucesivamente. Alrededor de
creo que son 6 esquemas en total. ¿Mientras Este hacían es- las actividades? ¿O ¿Cómo? ¿Era mientras iban haciendo las actividades lo iban modificando? Exactamente, sí. A ver, hacían ponerle, no sé, la actividad 9 y decíamos, bueno, frenemos hasta acá todo lo que estamos haciendo, tomen de vuelta el esquema, miren qué modificarían, etc. Y había una consigna para resolver, ¿no? Como que no lo tenían que hacer independientemente, solos, sino que había un momento de la clase donde nos dedicábamos a eso. Este es un esquema final, donde... Perdón. El Sí, esquema dale, lo Ana. hicieron entre todos igual, ¿no? Uno para todo el grupo. Bien. El primer esquema era para todo el curso. Después todo el curso lo divido en diferentes cantidades de grupos, 5 o 6 grupos. Entonces ahí cada esquema deriva en lo que le pasa a ese grupo en particular. Entonces este esquema final es el de uno de los grupos. Podría ser diferente al de otro grupo de ese mismo curso, ¿sí? Fíjense que en este esquema las particularidades que tiene es que ya no está pensado en términos de lobos, sino que está pensado en términos de individuos, o sea que lo que intenta representar el esquema es el modelo que los estudiantes construyeron. Aparecen elementos teóricos, por ejemplo, ahí arriba aparece que en una población puede cambiar, hacerse que uno nace distinto y con características más favorables, son todas cuestiones que fuimos construyendo durante la secuencia, y aparecen también cuestiones de metacognición. Por ejemplo, acá cuando ellos dicen, algunos cambian su característica no voluntariamente, es una especie de alerta para darse cuenta de que, bueno, no es que necesitan cambiar, no es que lo hacen con algún tipo de intención estos organismos. Este es un dibujo del final de la secuencia, donde lo que les proponía a los pibes era explicar un caso muy parecido al de los lobos, para ver si realmente habían entendido este modelo que habíamos enseñado. Y este me gusta porque es el de la chita, como una super chita. Ahí. Y la particularidad que tiene usar los dibujos para poder explicar, tiene que ver con que los dibujos nos permiten ver cosas que quizás el texto en formato escrito no. Por ejemplo, cuando un estudiante escribe y dice, bueno, la población de chitas tuvo un cambio genético, bla, 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 en esa, la población de chitas no nos está mostrando cómo está entendiendo la población de chitas. Lo que sí muestra el dibujo acá, que esta alumna en particular está entendiendo esa población de chitas con bastante variabilidad, ¿no? Unas más grandotas, unas más chiquitas, unas con patitas cortitas, otras con patitas largas. Fíjense que eso yo no lo vería si solo les pidiera que escribieran un texto. Bueno, esa es la secuencia. Lo que les propongo, que habiliten los micrófonos y identifiquen, si pueden, como hizo Andrea, identificó algún concepto de la didáctica específica en esta secuencia. Bueno, el esquema general del cual parten me hizo acordar mucho a cuando Andrea nos explicó bases de orientación para la autorregulación ante una determinada actividad. Bueno, con Andrea lo habíamos visto para el caso de argumentación, pero bueno, en este caso creo que ese esquema también estaría sirviendo como un punto de partida para todos los estudiantes y que vayan justamente autorregulando su avance a lo largo de la unidad didáctica. Era la idea. Es la idea. Bueno, yo me perdí al principio, pero por lo que vi, hay un trabajo súper meticuloso sobre las ideas previas, justamente por la dificultad del tema, donde arrancaste, o bueno, una de las primeras actividades que vi yo fue la del dibujo que hicieron con los lobos, y todo el tiempo se vuelve sobre esa manera de pensar, sobre corregir trabajos, bueno, no el mismo, sino corregir el de otro, como un trabajo muy cuidadoso en ese sentido. Es que en el cierre de la unidad realmente lo que se evalúa es cuánto comprendieron, cuánto pudieron cambiar sus ideas. Bien. ¿Qué más? ¡Qué buena secuencia! Dejan claro, o sea, para que el alumno pueda autorregularse, necesita que sean objetivos claros para saber de dónde parte hasta dónde llega. Y el objetivo está claro que es conciencia sobre su aprendizaje y momento de la metacognición. Son los que necesitan.
También en relación a lo que decía Bren, partir de un estudio de caso, que en este caso, bueno, es el de los lobos, justamente más para un tema tan complejo y que pueda abarcar tantos conceptos, bueno, es algo también que habíamos visto a partir de un caso y después buscar la forma de abstraerlo y hacerlo más general. Hubo gente que aprendió en la didáctica 1, ¿eh? Al resto no los escuchamos, entonces no sabemos si aprendieron o no. Otro punto puede ser también el trabajo grupal, sería como aprendizaje, no me sale la palabra cuando Colaborativo, cooperativo. Ese, tal cual. Sí, se trabaja mucho en grupo en la secuencia. Se trabaja mucho en grupo, pero no se... no por eso no hay actividades individuales, ¿no? Si piensan un poco en la estructura, en la propuesta, hay casi un hilo conductor que no lo están, no sé, por lo menos verbalizando, y que nosotros trabajamos mucho sobre eso. Momento, me perdí en algo que tiene que ver con lo que nos habló Andrea la otra vez de evaluación. Estas revisiones del esquema que van haciendo, ¿son grupales? Y después vos tenés instancias en donde vos tenés un sondeo de individualmente cómo está cada uno. Sí. Porque viste que Andrea nos había dicho, tiene que ser cuando vos querés sondear, hacer algo de evaluación en la mitad, tiene que ser individual porque si no, no sabés cuánta contribución hay y quién sabe qué cosa. Es que ahí está lo que yo le decía a Caro, ¿no? Como no es el otro extremo de, vamos y hagamos todo grupal. No, hay momentos individuales también para trabajar. Después veo, no sé en sí definirlo como una actividad, pero digamos a lo largo de la unidad didáctica se ve la transposición didáctica que hace el docente teniendo en cuenta un modelo en particular, que bueno, en este caso eran justamente 2 modelos. También el trabajo con argumentación y narrativa es como implícito, porque tienen que contar ellos, o sea, cuando es un trabajo grupal, que una compañera describe lo que hace la otra, es una especie como de narrativa de lo que hace su compañera. Y también argumentación, porque cuando vuelven a su trabajo anterior, buscan cómo buscar, o sea, encontrar una respuesta más argumentada a medida que van avanzando en el aprendizaje. Hay algo más, me parece, ¿no? Me parece que tiene bastante del marco competencial, pues está problematizando un problema, lo está abordando en forma progresiva, haciendo una evaluación constante. Bueno, tendría que agarrar los apuntes, pero varios elementos ahí que me llevan a eso. Y después un poco de naturaleza de las ciencias al referirse a la teología, o como sea. Por el tema de esto, me parece que hay un poco de naturaleza de la ciencia por el hecho de que históricamente podría haber sido esto de que todo tiene un fin, digamos, que las poblaciones cambian con un fin, y bueno, claramente eso fue quizás parte de una parte histórica de las ciencias que ahora quedó como obsoleto. Entonces, no sé, quizás, no sé si fue como discutido en la clase, pero podría llegar a ser. Efectivamente. Tenía como el doble sentido trabajar la teleología, ¿no? La cuestión esta que dice Nadia respecto a que fue un obstáculo dentro de la construcción de la teoría en términos históricos, y por otro lado lo que yo les comentaba en términos de que es un modo de razonar que tenemos los sujetos, entonces trabajar metacognitivamente sobre él durante la secuencia, ¿no? Igualmente es discutible lo de que se haya ya, de que ya no aparezca en la biología lo de la teleología. Todo el tiempo hay pensamiento, hay que luchar contra. Bueno, igual yo bueno, es que ahí me parece que hay algo, digo solo esto pequeño de ese tema. Ahí hay algo que es importante,
y es si hay que luchar sobre ese pensamiento. Estoy a punto de traer una discusión acá que tuvimos con Martín respecto del antropomorfismo, pero no. Hay que luchar contra ese pensamiento, porque el otro día estaba escuchando una tesis... Usame de ejemplo negativo, decilo. No de ejemplo negativo, pero de discusión que tuvimos sobre un tema similar, pero para el caso de la química, ¿no? Escuchaba el otro día una tesis donde al final de toda la carrera de profesor de biología, los estudiantes seguían pensando en términos teleológicos al final de la carrera, ¿no? Entonces uno de los jurados decía como, ay, qué problemático esto, como, ¿qué vamos a hacer con esto? Y yo lo que pensaba es, bueno, esto no nos sirve para pensar que entonces esa educación tradicional donde en la clase de evolución de la facultad Jason se para el primer día y dice, en esta materia no se usa el para, ¿no estamos viendo que eso no estaría sirviendo? Entonces, frente a eso, la propuesta en términos teóricos tiene que ver con esta reflexión sobre el modo de pensar. Reflexionar sobre que somos teleológicos por naturaleza. Hay algunos autores que dicen que es un modo de razonar innato y que nos permite sobrevivir en el ambiente. Y poder reflexionar sobre eso y poder regularlo. Poder decir, bueno, en este caso no me sirve ese modo de pensar, pero en este otro caso sí. Sí, y yo puedo agregar una reflexión. Yo ahora estoy dando un tallercito de naturaleza acá donde estoy viviendo, y una compañera mía aporta pedagogía a Waldorf, y bueno, y es súper teleológico. Y una de las, pero bueno, son para chicos más chiquititos, tienen entre 4 años y uno solo tiene 8 años, pero además casi todos tienen 6. Y son tan chiquititos que ahí sí o sí, como tiene como un componente de educación ambiental, y la idea de hablar sobre la sucesión ecológica, por ejemplo, en el Espinillo, después de los grandes incendios que sufre el ecosistema del bosque, como el espinillo es el primero y es el guerrero, digamos, que está estoico ahí y que genera el microambiente para la sucesión ecológica. Y ahí, cuando uno habla de las espinas son para protegerse, que más que teleológico. ¿Y qué le vas a explicar al chiquito? Quizás el problema sea para después, cuando esté en la adolescencia, cambiar ese objetivo teleológico y hacer ese cambio de paradigma, y que no se le rompa la cabeza al pibe. Porque hasta en ese momento el espinillo tiene espinas para defenderse y para defender a las plantitas que crecen abajo, y después, como no tiene un objetivo, así que quizás sea como un problema cambiar después de los chicos de la primaria a los de la secundaria, digamos. Es muy interesante lo que decís, Nadia. Bueno, yo estoy en una revista de divulgación en el comité editorial que está orientada a chicos, y rango 8, 13, 14 años, y siempre como que tratamos de, no sé si de contribuir a no tener a enseñar cuál sería la visión que queremos, pero sí abrimos los ojos y miramos con lupa que en las notas que publicamos intentamos evitar lo máximo posible este tipo de expresiones, aunque sea como para no fomentar, si bien es probable que eso traiga ya de por sí uno cuando nace y por el sentido común lo tenga. O sea, recalcamos eso de intentar evitar las expresiones, esto es para, o ese tipo de cuestiones, pero me parece algo sumamente interesante. Nos podemos meter con eso si me siguen pinchando, Porque aparte sirve para el aprendizaje, porque los chicos después se acuerdan, las espinas, se defienden digamos, y se acuerdan de que, entonces no sé hasta qué punto no puede ser una herramienta. Yo hablo de los chicos más chiquitos, no sé, claramente no es. Dejo una pregunta planteada para no insistir con este tema, pero ¿los biólogos y las biólogas no hablan así? Si uno agarra un libro de biología, en ningún momento se habla del para algo, se evita todo el tiempo eso. Se los dejo planteado. La contracara de eso es pensar que la prohibición casi de reflejo condicionado, decís para y te pego, es como la cosa naif de pensar que si los estudiantes no usan la palabra para, claramente dejaron de ser finalistas. Y lo cierto es que los chicos eluden muy rápidamente ese modo de utilizarlo, y de todos modos
piensa en un mundo de intenciones. Es que es muy difícil eso, ¿no? Para un estudiante, pensar que de verdad, no sé, yo tenía una alumna que una vez me dijo, pero dale, ¿me vas a decir que las especies andan mutando al pedo? Y me pareció genial, porque me decía que van a mutar, pero ¿y si no sirve? Quiero decir, está tan arraigado que frente a ese casi dolor que supone dejar una idea, uno lo elude, no querés el para, te lo digo de otro modo. Entonces, bueno, lo que pasa con un biólogo, dice para, sabe qué hay detrás de ese para. Entonces, bueno, esa ingenuidad de decir si está prohibido, de repente la gente deja de ser teleológico, bueno. Bueno, hay algunos filósofos de la biología que dicen que por más de que vos evites hablar de para, no hay otra frase, o sea, el resto de las frases que vos uses siguen siendo finalistas. Exactamente. O sea, serán finalistas de manera más implícita, pero siguen siendo finalistas. De hecho, ese grupo de filósofos de la biología lo que dicen es que la biología es finalista en sí misma. Es finalista, claro. Entonces, bueno, nada, hay que pensar eso. Igual quiero aclarar, porque esto queda grabado, que Jason nunca nos ha pegado, ¿eh? Al menos a mí no me ha pegado por decir para. Quiero aclarar, por las dudas. No, y una cosa... Que también pone 10 en el final, eso también es importante aclararlo. ¿También qué? Pone 10 en el final. Ah, muy bien. Que conste en la grabación. Una cosa que, respecto a lo que decía Nadia dice, bueno, yo trabajo con niños pequeños a partir de 4 años y entonces les enseñamos cuando ven los incendios que salen las espinas, entonces eso sirve para proteger. Bueno, esto no es ni más ni menos que esa idea bruneriana del currículo en espiral. La inmersión de los niños y las niñas en el mundo natural tiene que tener algo que sea sensible respecto de su propia comprensión, algo del entorno, etc. Entiendo que nadie está en un sitio que ha sufrido incendios y entonces eso es una cuestión muy sensible. Bueno, la idea de Brunner de cualquier cosa puede ser enseñado a cualquier niño de una forma honesta, es ni más ni menos que esto, es la incursión, las primeras miradas del mundo natural. Bueno, se supone que en algún momento uno podrá complejizando y diciendo siempre es para, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo serían antes de las espinas? Bueno, esto, ¿no? Porque si no, diría, bueno, hasta que los niños no tengan un pensamiento concreto, diría Piaget, no hay nada para hacer. Bueno, que de hecho es lo que decía, ¿no? Piaget no enseña nada porque todo lo que le enseñan se le priva de descubrirlo. Bueno, tiene que haber un modo, y ese es un modo. Bien. Gastón, ¿puedo agregar algo más de la secuencia? Lo que también vos planteabas, actividades abiertas, que hacen que, que uno no baja línea, o sea, impones un concepto o una forma, es como que ellos dan respuestas abiertas que pueden terminar en cualquier lugar, digamos, pero está bueno porque deja que los chicos expresen todo lo que ellos piensan y lo toman. Sí, hay algo en relación con eso de las actividades abiertas que no surgió recién, pero que lo explicito, que tiene que ver con la resolución de problemas. Ahí lo puso Priscila. Exactamente. Hay mucha resolución de problemas dentro de la secuencia didáctica. Eso es lo que yo les decía, hay un hilo conductor, si se fijan, todo el tiempo son situaciones problemáticas. Eso era lo que algo había comentado Inés cuando dijo, bueno, siento ahí como una vinculación al enfoque competencial, porque bueno, eso era justamente lo que dicen Inés. Hago una consulta, porque no sé si me quedó claro al final. Ellos arman esta red, y voy a hacer una pregunta que es bastante mecánica y horrible, pero ¿en qué momento se dice, bueno, sí, estamos bien? Esta es la red. Esta es la red. No es la red, pero quiero decir, es como, bueno, estamos aproximándonos a los conceptos canónicos, ¿entiendes? O sea, suena horrible siempre, pero, o sea, ¿en qué momento hay un cierre o un balance de eso? Creo que la otra vez no habíamos discutido sobre esto, me parece que sí, y lo retomo acá, lo vuelvo como a... porque me parece que acá es patente eso. Los pibes no partieron del mismo lugar. O sea, ese primer esquema que vos tenías es una mezcla de todas las ideas que tienen los pibes en particular. Al final vos no llegás a un único esquema, pero sin embargo, cada uno de los esquemas de cada grupo está más cercano al modelo científico que el primer esquema inicial. Entonces ya eso te da la pauta de que o te da la pauta, o te permite, o te ayuda a poder calificar a ese grupo y decir, bueno, estos chicos aprendieron tales o cuales conceptos.
Nunca llegás al canónico. De hecho, No, porque no, en no. términos... Me en parece términos que Priscila ha preguntado otra cosa, me parece, que es si en algún momento vos, profe de ese curso, Claro, no decís bajás a eso. línea. Bueno, el modelo aceptado de la comunidad científica hoy es este. Todas las jirafas estiraron el cuello para llegar a las hojas más altas. más altas. No, la respuesta es no. Ok. En ningún momento. Pero se supone que los textos que les diste para leer, que los videos que diste, ahí está, eso es lo que... Efectivamente, Perfecto. quizás cuando vos mirás los esquemas de los diferentes grupos en el aula, encontrás los elementos fundamentales del modelo, ¿no? Mutación, reproducción diferencial, variabilidad, la encontrás en esos esquemas. Entonces, como no habría necesidad de decir, bueno, acá está, este es el esquema, esta es la teoría que hoy la ciencia dice. Sobre todo porque también hay cuestiones teóricas ahí detrás que no es que existe el modelo de selección natural. Agarrás, no sé, Meir y agarrás Gould, que son dos autores muy conocidos, y cuando lees las descripciones de los modelos no son iguales. No. Plantean diferentes ideas. Por eso Entonces, te preguntaba si llegabas como a sintetizar, digamos, en alguna respuesta única o quedaba como, bueno, como decís que lo planteaste así como que queda abierto y se acerca el más. Ok. sí, queda abierto. Lo que pasa que sospecho que vos pretenderás, porque ahí está la tarea docente más investigadora, que la mayor cantidad de chicos tenga la mayor cantidad de elementos centrales en sus ¿cómo se llama? En Gráficos. sus aplicaciones, en sus Sí, gráficos, tal cual. en los gráficos, ahí está. Entonces, bueno, claramente si un pibe sigue diciendo la chita se pinta a sí misma y salen todas las chitas iguales, bueno, ahí hay una intervención. Definitivamente. Exacto, eso. Sí, sí. Ahí Priscila preguntaba si la remodelación del esquema fuera individual, así trabajan en grupo, ¿no sería más rico? Puede ser, probablemente. Tendrías más esquemas para corregir, ¿eh? Sí, a mí me parece que el valor de estas clases que hemos compartido con ustedes tienen una doble cara. Por un lado, darles pistas a ustedes para pensar sus propias intervenciones, para darles ideas, que bueno, es lo que uno cuando recién empieza necesita, ¿no? Como decir, bueno, a ver cómo me puedo copiar, ¿no? Y por otro lado tienen la potencia de que son clases que hemos probado muchas veces con nuestros chicos y nuestras chicas, y sabemos que de alguna manera, que más que menos funciona. En el sentido de que, un poco esto que decía Gastón, no lo hablamos, ya lo hablamos. La escuela mejora a todos, lo que pasa es que no todos salieron del mismo escalón. Entonces, para algunos, esta clase de Gastón les permitió hacer reflexiones más potentes, más interesantes, robustecieron más sus modos de pensar que a otros, pero todos mejoraron. Lo que digo es que estas prácticas que nosotros compartimos con ustedes, y por eso fue la decisión, son prácticas, como les digo, que las hemos probado muchas veces, hemos ido y hemos venido. Entonces, no solo con una mirada de investigación, sino con una mirada didáctica de enseñar mejor biología. Entonces, bueno, que funcionan bien y que impactan a los pibes, de eso estamos seguros y seguras. Bien, ¿alguna otra duda para...? Ay, ¿con qué está de acuerdo, Sebastián? Con la actividad del observador y el resolvedor. Bueno. Ah, no lo había visto, sí, sí. No es un invento mío, tampoco soy tan inteligente, tan No, genio, tan creativo. algo así, me pareció leer algo de eso proponía San Martín, me pareció, en una de las ideas. Tampoco es un invento de ella tan creativa que es. Me parece, ¿no? No es la idea... Es una idea de la psicología cognitiva experimental, o sea, de actividades experimentales que hace la psicología cognitiva, donde los ponen, los encierran, yo me imagino esto, ¿no? Los encierran en un cubículo todo gris, sin ventanas, sin nada, los ponen a los pibes a resolver cosas, y les preguntan, y los matan a preguntas. Como el ¿por qué sujeto hiciste epistémico eso? de Piaget. Claro, ¿y qué hiciste ahí? ¿Y por qué lo hiciste? Claro. Decilo. Sí, vale. Así. Yo me lo imagino así, y en función de eso, armé una versión para la escuela, para... Como la película del experimento, pero con una intervención de alguien que pregunta. Efectivamente. Yo puedo decir como persona que fui objeto de estudio cuando tenía 9 años que no es tan así.
pero sí. Por favor, yo me imagino eso, no me cagues lo que yo estoy pensando, ¿entendés? No, es esto de dibujar, escribir, y después que te pregunten, ¿y por qué escribiste esto? ¿Y por qué dibujaste esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, es así. ¿Estamos? Ah, genial, genial, genial. Muy bien. Genial. Si no hay más dudas. ¿Te parece, Andrea, si hacemos un intervalito de 10 minutos y volvemos? Si seguimos con la actividad ¿Necesitando 10 minutos? A ver. Sí, para ir al baño. Bueno, muy bien, 10 minutos, nada más para Dale. calentar Son el las agua. 8, así que 8 y 10, volvemos. Y 10 arrancamos con las salas de Zoom.